Porque ayer el INDEC dio las nuevas cifras de la inflación. Héctor Polino, gracias por atendernos. Adrián Gianetti y Santiago Montórfano los saludan. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bien, ¿Cómo muy le va? gentil. Disculpe la demora en línea, Héctor. Está bien. Bueno, queríamos conocer su opinión sobre las cifras que dio ayer el INDEC con respecto al índice general de precios, ¿no? Bueno, el INDEC, con los datos que ha dado, ha indicado que el proceso inflacionario lamentablemente continúa en ascenso. En el mes de enero, 3,9%. En lo que va el acumulado en el mismo periodo, enero a enero, 50,7%. Uh-huh. Y alimentos, 4,9%. Fíjense ustedes que Consumidores Libres hace más de 15 días había dado el relevamiento de precios de alimentos del mes de enero. Sí. Y a Consumidores Libres había dado 5,04% de aumento. Al INDEC en todo el país le ha dado promedio 4,9%. Es decir, que estuvimos muy cerca. Y es un aumento muy significativo. La inmensa mayoría de los países del mundo, en el año, y muchos países en varios años, Uh-huh. no tienen este porcentaje de aumento que nosotros tuvimos en 31 días. Y lamentablemente estos aumentos van a continuar en febrero y en marzo y demás, de modo que estamos ante una situación muy complicada, y yo lo vengo señalando desde hace tiempo. Hay que comenzar por poner en funcionamiento las normas legales vigentes que protegen los derechos más elementales de los consumidores, porque si esas leyes no se ponen en funcionamiento, cualquier plan que se ponga en marcha, como el plan de precios cuidados que arrancó en el mes de enero del año 2014 Sí. y que aún hoy se mantiene, no tienen luego un efecto positivo porque no hay controles. Uh-huh. No se involucran en los controles, en el cumplimiento de esos programas, las distintas áreas competentes que tienen los gobiernos provinciales y municipales. Uh-huh. Entonces se dictan normas, se publican, luego no se cumplen, nadie las controla, no hay ningún tipo de sanción, y los grandes grupos económicos continúan remarcando los precios todos los días. Yo no quiero pensar qué va a pasar cuando se autorice un aumento en las tarifas del gas natural. Ya han concluido las audiencias públicas. Yo no quiero pensar qué va a pasar cuando aumenten las tarifas de la energía eléctrica. Sí. Mañana, casualmente, vamos a tener una audiencia pública para tratar los nuevos cuadros tarifarios para las empresas Edenor y Edesur que operan en el ámbito de la jurisdicción nacional en la ciudad de Buenos Aires y los principales partidos del conurbano bonaerense. Uh-huh. Porque luego todo aumento de tarifas modifica las estructuras de costos y se traslada a precios. Claro. Y después no siempre en la misma proporción, sino que se aprovecha muchas veces la circunstancia Uh-huh. para trasladarla en una proporción aún mayor. De modo que estamos ante una situación complicada, ¿no? Héctor, ¿y el acuerdo o no con el Fondo Monetario Internacional? Vamos a suponer que en marzo el Congreso se mueve y lo aprueba. ¿Hay alguna expectativa con respecto a que baje la inflación a partir de ese acuerdo o son dos andariveles diferentes? Son dos andaniveles diferentes en muchos aspectos y en algunos otros van a tener bastante que ver con la inflación. Uh-huh. Porque si usted quiere reducir el gasto público y va a reducir subsidios a la energía eléctrica, al gas natural, al agua potable, a los desagües cloacales, etcétera, indudablemente todo eso se va a trasladar a precios.
Indudablemente eso va a incentivar también luego el proceso inflacionario, porque van a aumentar los precios. Si usted aumenta las tarifas de la energía eléctrica, del gas natural, del agua potable, indudablemente esos aumentos se trasladan a precios. Y el consumidor no solo va a pagar más caras las boletas que corresponden al consumo de su domicilio, Sí. si vive en un edificio en propiedad horizontal, va a pagar más caras las expensas, porque aumentan los gastos en energía eléctrica, por el uso de ascensores, la iluminación en los espacios comunes, las bombas que llevan el agua a los tanques, etcétera, y vamos a pagar más caro los productos cuando vamos al supermercado o al negocio barrial, porque le aumentó las estructuras de costos al fabricante, al comerciante que luego las vende y se trasladan a precios. De modo que por varios caminos se va a incentivar el proceso inflacionario que vivimos. Polino, en otras etapas, en otras situaciones se hablaba mucho del poder de los consumidores, ¿no? De la capacidad que tienen en sí mismos los consumidores de consumir o no consumir, comprar o no comprar determinados productos para incidir en un sobreprecio, por ejemplo. Esta situación es bastante más complicada, pero digo, ¿qué poder tiene el consumidor, el usuario en sus manos para enfrentar esta situación? El consumidor tiene ese poder del boicot a la compra de un determinado producto. Esta metodología la aplican con mucha frecuencia a los consumidores de los países europeos, de los países de América Latina, y también la hemos aplicado en el pasado, no tan lejano, en la República Argentina y con muchísimo éxito. Boicot que ha convocado consumidores libres, conjuntamente, por ejemplo, con la Cátedra de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Buenos Aires, con la Federación Agraria, con la CTA, con diversas organizaciones, y tuvo muchísimo éxito. Ahora, con el problema sanitario que vive la Argentina, con que los consumidores tratan de moverse lo menos posible de su domicilio, etcétera, bueno, hemos suspendido la práctica de esa metodología. Ahora vamos a tener que volver sin duda a comenzar a aplicarla en un futuro no muy lejano para poder enfrentar esta situación que estamos viviendo, ¿no? Y esa es una de las metodologías pacíficas pero muy efectivas, la del boicot a la compra de un determinado producto hasta que baje de precio, y se logra bajar de precio. Ahora, hoy en la Argentina tenemos que todos los productos aumentan, la situación es más complicada, pero hay que comenzar por algún lado, y esto lo vamos a tener que comenzar a estudiar y a discutir para implementarlo en los próximos tiempos, ¿no? Héctor, las renegociaciones salariales que se dan a principio de año con varios sindicatos, tanto estatales como privados, ¿cómo se puede hacer allí? Porque uno escucha a los trabajadores y con justa razón piden que la inflación no les lleve en términos reales su capacidad de compra, su salario, pero al mismo tiempo inyectar mayor cantidad de dinero al consumo es otro incentivo más para que los especuladores suban precios, ¿no? Pero los comerciantes, los formadores de precios, Sí. tienen que ganar por cantidad, no por precios, por la cantidad del producto que venden, no por los altos precios de esos productos que luego terminan vendiendo menor cantidad de los mismos. De modo que hay que recomponer, por supuesto, los salarios de los trabajadores en relación de dependencia, sobre todo de aquellos que perciben el haber mínimo, de los jubilados también que perciben el haber mínimo, que es el 70% de la clase pasiva de nuestro país. Por supuesto que esto va a incentivar
nuevos aumentos. Pero hoy están aumentando los precios sin que aumenten los salarios. Aumentan los precios sin que aumente la carga impositiva. Sí. Aumentan los precios sin que hayan estado aumentando las tarifas de la energía eléctrica, del gas natural y del agua potable. Han estado aumentando los precios estando congelados el precio de los combustibles. De modo que los precios han venido aumentando a pesar de esa situación que hemos estado viviendo, de modo tal que van a seguir aumentando con aumentos salariales, pero los aumentos salariales pueden recomponer, aunque sea en parte, la pérdida del poder adquisitivo del salario de la inmensa mayoría de los trabajadores en relación de dependencia, ¿no? Héctor, hay muchos economistas que, por ejemplo, hablan que la carga impositiva es alta y que la carga impositiva es la culpable del proceso inflacionario que vivimos. Yo también vengo sosteniendo que la carga impositiva en la Argentina es alta y que habría que disminuirla o por lo menos no continuar aumentando impuestos. Sí. Pero yo voy a poner un caso paradigmático. Mauricio Macri, cuando perdió las PASO en el año 2019, a los pocos días dictó un decreto, el decreto 567, del 15 de agosto del año 2019, quitándole el IVA a 13 productos de consumo masivo. Algunos de esos productos tenían un 10,5% del IVA y la mayoría tenían un 21%. Lo hizo por decreto, apurado porque quería recomponer la imagen con motivo de las elecciones que se iban a realizar al poco tiempo. Sí. Muy bien, los precios de esos 13 productos no bajaron un centavo, y trajo como consecuencia que como el IVA es un impuesto, y como todo impuesto, de acuerdo a la Constitución Nacional, le corresponde al Congreso Nacional establecerlo o quitarlo o modificarlo, como lo hizo por decreto, un conjunto de gobernadores de varias provincias fueron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, directamente a la Corte, y la Corte, sin pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, obligó al gobierno nacional a compensar a las provincias por la pérdida de recursos que esa quita del IVA les había producido, porque el IVA es un impuesto coparticipable con las provincias. Sí, señor. De modo que Mauricio Macri, por querer recomponer su situación ante las elecciones generales que se venían después de la derrota en las PASO, dicta ese decreto, reitero, quitando el IVA a 13 productos. Y no bajaron un centavo. De modo que la carga impositiva es cierto, es alta, y el IVA es uno de los impuestos más injustos porque paga la misma alícuota el consumidor más pobre, más indigente, más necesitado que el consumidor más rico, más potente que existe en el país. Pero bueno, ya se ha formado esta cultura inflacionaria en la Argentina. Y bueno, sin que aumenten los impuestos, le siguen aumentando los precios. Y cuando incluso saca el impuesto, los precios no se modifican y continúan en aumento. Entonces el problema de la Argentina es mucho más complejo del que lo presentan algunos economistas, que responden sin duda a algunos intereses económicos de los grandes grupos empresarios. El problema es más de fondo. Ahora se ha transformado en un problema cultural. Y entonces hay que llevar a cabo toda una política que no se va a resolver esto de un día para otro,
pero que por lo menos vaya frenando estos cotidianos y casi a diarios aumentos de precios en los productos de consumo cotidiano. Héctor Polino, muy claro como siempre, muchísimas gracias. Que siga muy bien, hasta pronto. Muchas gracias. Hasta pronto. Héctor Polino, hasta pronto.